Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé a qué horas me estén viendo. Este es mi proyecto integrador de Verde, Te Quiero Verde. Mi nombre es Jessica Yasmin Barajas Camarena. Voy a hablar de un problema de medio ambiente que se tuvo hace poquito aquí en Guadalajara. Fue sobre los incendios que se han dado en los últimos días y en los últimos meses o mes, sobre el incendio que se ha hecho en el Bosque de la Primavera o pedazos de el Bosque de la Primavera. La información la encontré en 3 páginas diferentes, las cuales son Excelsior, la otra página es Animal Político y la otra es El Occidental. Todas y cada una de ellas son páginas de noticias serias. Entonces, este problema sí estuvo algo fuerte aquí en el estado al menos, porque estuvo varios días, inclusive en las zonas residenciales cercanas al Bosque de la Primavera, como cuentan con albercas albercas o zonas públicas con agua, estuvieron los helicópteros de Protección Civil tomando agua de esas albercas, porque ya eran tantos los días y tantos las hectáreas que se habían afectado que no la podían controlar de una u otra manera, tanto por tierra como por aire, no la podían controlar de cierta manera. Esta noticia pues empezó desde el día 14 de mayo, o sea, no tiene mucho, tiene lo mucho 17 días. Hubo gente, políticos de aquí de Guadalajara que estaban tuiteando, hablando por redes sociales, la gente de Protección Civil por medio de las noticias estuvo hablando. De hecho, subieron más de 35 combatientes con helicópteros que se llaman Tlaloc y Huitari y estuvieron trabajando día y noche para poder controlar o sofocar el incendio. Y hasta esa fecha se tenían registradas más de 3.311 hectáreas afectadas desde enero al corte del día 9 de mayo. Y esto pues sí es alarmante porque muchas de las personas han asegurado en redes sociales que estos incendios pues fueron muy fuertemente criticados y expuestos como que fueron provocados por gente de dinero para poder hacer más zonas habitacionales. Entonces, sí, fue como que un boom, porque aparte de todo, la contaminación era horrible, o sea, tú no podías salir ni hacer ejercicio porque había contingencia ambiental, porque mucha gente que sí es sensible al humo, pues fácilmente se enferma, empieza con malestares, inclusive para la gente asmática, era un problema muy fuerte. Entonces, aquí es donde el área protegida, y muchos le ponen entre comillas protegida, porque en realidad no está protegida. Hemos sabido de accesos muy fáciles para el bosque que no están vigilados, donde la gente se ha puesto a fumar cualquier tipo de cigarro, recreativo y no recreativo. No apagan las colillas y ahí son accidentales, pero hay otros que han asegurado ver gente que han sido contratados para incendiar esas zonas, que después dicen, no, las vamos a reforestar, porque esto no puede quedar así, es el pulmón de la ciudad. Y a los días o a los meses pasados ya pasados los meses más bien, perdón, empiezan a salir noticias como que esa zona no se pudo reforestar y, oh sorpresa, ya lo vendieron ese pedazo para zonas habitacionales de lujo, con alberca, plusvalía, etcétera, etcétera. Entonces sí es alarmante, al menos para mí es alarmante este tipo de situación, puesto que yo veo a mi hija a veces tiene ganas de salir al parque y no la puedo llevar
por la contaminación. Ojo, no quiero decir que toda la contaminación se centró en Guadalajara a raíz del incendio, no. Hay otras cuestiones como la gente que no lleva a afinar sus autos, que también es parte fundamental del, del problema. Por tantas emisiones malas que sueltan. El problema aquí es que no hay una concientización hacia la gente o una cultura donde nada más ya lo ven como algo normal, muchos se resignan. Pues ya se está incendiando el bosque, ¿qué más se puede hacer? Gracias a esos incendios estamos perdiendo muchas de las especies endémicas de aquí de Guadalajara, como lo es el puma, el mapache, una que otra ave, los halcones, las lechuzas, tejones, o sea, de hecho incluso sin que haya incendios, el problema de la desaparición de muchas especies como el gato montés es alarmante, puesto que yo conozco gente que a veces se va al cerro que está por Colinas de la Primavera a cazar animales. También hay falsos coralillos ahí, hay muchos animalitos. Y muchos de esos animalitos, como lo son las búhos, los búhos, las lechuzas y todos los otros animales mencionados anteriormente, los venden y a veces los lastiman de sus alitas y ya no sobreviven esos animales. Aparte de que por la depresión de estar encerrados, se llegan a morir, más una mala alimentación. Entonces yo aquí, sí se me hace un problema serio. Yo al menos, de mi parte, contribuyo a reforestar un poco a veces por mi zona, siempre y cuando tomando en cuenta el tipo de tierra, porque también no podemos llegar a reforestar el bosque de la primavera con árboles que no son de ahí. Si me explico, o sea, vamos a afectar más el ciclo. Los bosques, toda la naturaleza tiene un ciclo. No podemos alterarlo. Si lo alteramos, estamos lastimando nuestros ecosistemas y también nuestra salud, porque al no saberse informar qué tipo de suelo y qué tipo de plantas se pueden reforestar en un bosque, afectamos de manera catastrófica o alarmante más bien el ciclo natural que lleva el reproceso de los nutrientes y recuperación del suelo, el tipo de vida que se da ahí. Podemos incluso matar plantas que pueden nacer de esos incendios. Se descubrió hace como 3, 4 años una planta que creían extinta. Si no hubiera sido por la intervención de la UDG en aquel entonces, si hubieran afectado a esa planta, la hubieran matado, literal. No recuerdo el nombre de la planta, pero sí me acuerdo perfectamente de esa noticia, porque sí se hizo ahora sí como tendencia en redes sociales y en noticias, que había salido una planta que creían que ya no iba a volverse a ver en varios tiempo. Entonces sí, yo pienso que la sociedad deberíamos de comprometernos más, no nada más por el hecho de que, ya porque lo dicen, de que antes del 2030, si seguimos así, nos vamos a morir, se va a acabar el planeta, vamos a afectar más el ecosistema y más los desastres naturales. No por eso, no es como salvar un semestre a últimos días, no. Lo que deberíamos de hacer es tomarlo como una cultura ya, urgentemente, por el bien de todos, no nada más por un beneficio a corto plazo para alargar nuestra existencia. Debería de ser por demasiado tiempo. Bueno, eso es mi opinión, o sea, debería de quedarse ya como una cultura de reciclado, de reforestación, de tratar de hacer menos desechos, dejar de usar bolsas de plástico, entre otras cosas.